¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer invitado de esta mañana, el senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática. Senador, ¿cómo está? Hola, Fernando, buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Queríamos conversar con usted por todo lo que está ocurriendo en el ámbito del nombramiento de la posición de tener que dirimir el nombramiento del próximo juez de la Corte Suprema, donde ha sido designada la jueza Dobra Lucic. Y lo digo y queremos conversar con probablemente un senador que se enfrenta, no sé si es que es primera vez, Juan Ignacio, a tener que dirimir un juez de la Corte Suprema. No, a mí me tocó el año pasado ya votar el nombre de Vivanco, la jueza Vivanco. Ángela Vivanco, sí. Ángela Vivanco, claro, y de hecho yo fui uno de los que planteé las críticas, porque era un nombre propuesto por la derecha y claramente era un nombre que tenía en su historial una serie de conductas, digamos, en el ámbito de estar en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una serie de materias que en pleno contexto del movimiento feminista yo levanté esa alerta y generamos una votación dividida en la oposición. Esta lógica como de estos nombramientos cuoteados que le toca a la derecha un año, a la centroizquierda el otro, entonces era como obvio que tenía que ser aprobada. Pero yo levanté ese cuestionamiento público y bueno, yo voté en contra, hubo otros también que votaron en contra, se abstuvieron, pero finalmente fue aprobada, digamos. Pero ya me había tocado ese nombramiento. Sí, hay una serie de organismos en la institucionalidad chilena que todavía obedecen un poco a esta lógica que llamemos binominal, donde uno se va turnando por, de alguna manera, posición ideológica en los nombramientos. Pasa en el Banco Central, pasa en el directorio de Televisión Nacional, por cierto, en la Corte Suprema. Sin embargo, hay hoy día por lo menos así se ha percibido, hay una posición de bastante mayor, yo diría, cuidado en ocultar las condiciones de cada persona. Tanto es así que la propia Dobra Lucic dijo esa frase, que tenía que regularse la prensa en gran medida porque sentía que había una introspección demasiado aguda en su historia o biográfica a la hora de dirimir este nombramiento. ¿Qué tanto se investiga a un candidato a Supremo, senador? Yo creo que los senadores y las bancadas hacen el esfuerzo de indagar y de investigar. El problema es que muchas de esa investigación no es pública, porque es parte de las conversaciones y las negociaciones que se hacen más bien de manera cerrada, de manera poco transparente, directamente con el gobierno, cuando se van chequeando los nombres, o sea, cuando la Suprema levanta una quina, digamos, ¿no? Y dentro de ese nombre, el presidente de la República finalmente opta por uno de los candidatos. Entre medio, en el fondo, está todo este chequeo, por decirlo así, de antecedentes y de si es un nombre que le representa, por decirlo así, la sensibilidad, comillas, del sector al cual, comillas, le toca el cupo, en el fondo, ¿no? Por ejemplo, ahora el que se va es Milton Juica, y por lo tanto debería tocar un cupo centro-izquierda. Entonces, cuando la Suprema levanta la quina, ahí hay un periodo de conversaciones, el Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia directamente, o con el gobierno directamente, con los partidos, ahí se designan negociadores desde las bancadas, ¿no? Y se empieza el chequeo de antecedentes y de, mira, este nombre sí, este no, etcétera, hasta que finalmente sale humo blanco, por decirlo así, pero todo eso de manera muy poco transparente. Y después, entonces, cuando ya nombra un cargo, o sea, en este caso a Dobra Lucic, ella tiene que ir y presentarse ante la Comisión de Constitución. Eso es el espacio formal que analiza, como en una audiencia, analiza los antecedentes. Pero claro, el nombre ya está acordado, digamos, ¿no? El nombre ya está acordado, los votos ya están, por decirlo así, los votos suficientes, pues se requiere un acuerdo de 2/3, entonces los votos suficientes para ser aprobado ya está, ¿no? Porque ya hubo alguna bancada o un par de bancadas o algunos senadores que dijeron ya, vamos, este nombre me gusta,
y eso ya se lo comunicaron al gobierno, en el fondo, ¿no? Entonces, un poco la puesta en escena de la Comisión de Constitución es, claro, un chequeo, se le hacen preguntas, etcétera. Yo creo que las respuestas de ella, por ejemplo, el caso que usted menciona, Fernando, del tema de la prensa, me parece que es algo nefasto. O sea, yo creo que ahí se equivocó claramente, y hubo otras respuestas también poco afortunadas. Pero, insisto, el nombre y los votos ya están, ¿no? Entonces es como un chequeo, por decirlo así, formal, pero que no cambia mucho la situación. Podrá de repente alterar algún voto de algún senador o senadora indeciso, para que no sea aprobado por unanimidad, pero los 2/3, yo me atrevería a decir, lo firmo, digamos, están, los 2/3 están. Entonces, claro, el examen no es muy exhaustivo, no es público, no hay una audiencia pública, como existe, por ejemplo, en Estados Unidos, que el Senado los investiga así con mucha rigurosidad, digamos, y los medios de comunicación y la sociedad entera, en el fondo, de alguna manera participa, el mundo académico opina, levantan cartas a favor, en contra, con antecedentes, etcétera. O sea, la persona que postula a la Suprema se expone, ¿no? Y se expone porque, bueno, es un cargo muy relevante, es una institución muy relevante, afecta, va a fallar en muchos aspectos que afecta la vida de la comunidad, digamos, ¿no? De la sociedad. Por lo tanto, está bien que exista un escrutinio público. Yo creo que está muy bien que la prensa haya levantado antecedentes, dudas, una serie de cosas, digamos, ¿no? Algunas de ellas estarán más fundadas, otras menos, etcétera. Es parte del periodismo de investigación, pero creo que en una sociedad democrática el rol que juega, y en Chile particularmente, que han jugado el periodismo de investigación serio, es el levantar cosas que el mundo político no quiere ver, digamos, ¿no? Y que no se ha atrevido a indagar. Entonces, me parece muy bien que existe ese rol, y por lo tanto creo que fue muy mala su respuesta cuando dijo, no, la prensa hay que regularla, digamos, ¿no? No sé a qué se refería con eso, ¿no? No, yo tampoco sé a lo que se refería, pero no cabe la menor duda que todas las personas que trabajamos en el ámbito de la prensa entendemos que, me imagino, eso debe ser una proposición que se puede hacer, se le está haciendo al propio Poder Legislativo, digamos, y por lo tanto tiene, o podría alguien sentir una suerte de amenaza de si es que llega Dora Luksich puede proponer regulaciones a la prensa, digamos. Pero también es una defensa ante una investigación que se hace, y que, como usted decía, es bastante superficial, no es equivalente a los países que revisan a las personas que son nominadas para estos cargos con un grado de profundidad mucho mayor que el nuestro. Sí, absolutamente, y de hecho van los senadores a manifestar apoyo, ahí hubo varios senadores que fueron a manifestarle apoyo, o sea, como una suerte ahí de respaldo, o sea, como decir, mira, que nadie se ponga muy puntudo, que nadie se ponga muy, digamos, muy exhaustivo, porque van a haber otros senadores que ya negociaron, insisto, que ya acordaron, que ya la respaldaron, no de manera pública, sino que de manera privada, digamos, en conversaciones directas con el gobierno, para decir, bueno, este nombre me gusta, me satisface, por una serie de razones. O sea, yo creo que el nombramiento justamente de Luksich genera controversia, porque por un lado, el mundo de los derechos humanos, de los abogados de derechos humanos, la valora mucho, y yo la valoro también en esa trayectoria donde ella ha votado, ha fallado, digamos, ¿no? En contra de la DINA, una serie de la operación Albania, una serie de cosas de violación a los derechos humanos, donde ella ha fallado con una posición, digamos, consistente, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir, desde el ámbito de los derechos humanos hay apoyo, ¿no? Y eso genera, por decirlo así, cierta lealtad en cierto mundo de la centroizquierda, pero en otros nombramientos, y además en otros antecedentes que tiene que ver con esto del operador Campos, este tema del Banco de Chile, algunos temas de las ISAPRES, digamos, que ha sido más zigzagueante, etcétera, otros cuestionamientos que hay, esta querella familiar en el fondo que se presenta. Uno dice, bueno, hay otros antecedentes que este mundo, probablemente de la centroizquierda, que valora el tema de los derechos humanos, hace vista gorda y dice, no, yo me quedo con esto, digamos, ¿no? Pero entonces, ahí es donde se genera esa controversia, y finalmente hay una opción política por apoyarla, en el fondo, ¿no? Sí, hay un ruido de fondo, senador, que tiene que ver con las palabras que se filtraron
del ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuando había recién comenzado el gobierno. Esa idea de que tenían que los nombramientos de los jueces estaban tremendamente cargados hacia la izquierda, según lo que él decía, y que correspondía ahora netearlos. Así es. Que fue la frase de Hernán Larraín. Y por lo tanto, todos los nombramientos que se hacen, de alguna manera, uno los coloca a ver si es que esto puede ser o no una compensación respecto de una percepción que se tiene de que está desequilibrado el nombramiento de los jueces, no solamente en la Corte Suprema, sino que en general en también las Cortes de Apelaciones y otros lugares. ¿Qué tanto hace ruido todavía esa frase de Hernán Larraín? Yo creo que es una convicción que él tiene, eso lo dijo además en un ámbito, en un fin de semana, en un encuentro partidario, eso lo dijo como militante de la UDI, digamos, ¿no? En un encuentro con militantes de la UDI, en el fondo, y de la derecha, no sé si había más gente de Chile Vamos, Renovación Nacional, pero en el fondo fue una opinión de él, en un encuentro partidario, un sábado, algo así, donde él da una opinión política, y esa es una convicción que ellos tienen, que la derecha tiene. En el fondo acá la Corte Suprema, claro, como la Concertación, ex nueva mayoría, gobernó tanto tiempo, bueno, tuvo esa posibilidad, ese margen de maniobra que siempre tienen los gobiernos de turno para ir cargando las instituciones hacia un lado más que al otro, digamos, igual en este juego de los equilibrios, del cuoteo, pero en el fondo siempre el que gobierna tiene el sartén por el mango, en el fondo, porque es el que designa los nombres. Entonces, si es muy costoso rechazar o si tiene los votos suficientes, entonces bueno, va cargando las instituciones hacia su lado, o como gente de su lado. Y claro, la Corte Suprema falla en una serie de asuntos, por ejemplo en temas ambientales. En el fondo la Corte Suprema ha parado proyectos emblemáticos, en temas como la salud, ISAPRES, etcétera, en temas laborales también, según la sala que integran los jueces. Entonces, claro, seguramente a la derecha no le han gustado algunos fallos que han habido en la Corte Suprema, algunos fallos de algunos jueces, y claro, como van jubilando, entonces es la hora de reemplazarlo. Digo, probablemente, no sé si le gustaba mucho Milton Juica. Entonces, claro, dentro de la quina, uno podría decir, habían otros nombres, no sé, está el señor Vázquez, el señor Contreras, que uno podría decir también son de sensibilidad, o sea, o que han tenido en materia de derechos humanos, digamos, la misma consistencia que Lucic, pero no están rodeados de este ruido, ¿no? De todo este ruido y como de porque uno no sabe cómo va a votar o cómo va a fallar Dobra Lucic en otras materias. En derecho humano uno tiene claro, pero en otras materias no sabe, ¿no? Para cuál es su sensibilidad, por decirlo así. Entonces había otros nombres. Sin embargo, Piñera se la juega por uno y en acuerdo, insisto, de manera cerrada con algunos senadores, algunas bancadas que la respaldan, digamos. Es el juego de los equilibrios, comillas. Sí. Ya lo has dicho como 3 veces, eso de que hay un acuerdo con algún grupo de parlamentarios. ¿Estamos hablando ahí de parlamentarios individuales o estamos hablando de bancada o de partido? Yo tengo la impresión que bancada, o sea, para juntar los 2/3 necesitas igual un conjunto de votos importantes. Entonces, tengo la impresión que hay que al menos una bancada de la centroizquierda, de las 3 grandes, por el fondo hoy día hay 3 grandes bancadas que participan de este escenario de equilibrio y de negociaciones de nombres, etcétera, que son la DC, el PS y el PPD. El resto son de la oposición, digamos, son los 3 independientes, Guillet, Navarro y Bianchi, y yo del Frente Amplio, el único Frente Amplio. Entonces, entre las 3 bancadas, que además tienen esta costumbre, que juegan de memoria, se saben, vienen haciendo esto desde los años 90, y es una tradición, o sea, no está escrito en ninguna parte, pero es una tradición, es como parte del acuerdo del Senado, en el fondo, ¿no? Toca el INDH, bueno, cupo socialista, toca TVN, cupo no sé qué, y así van, digamos, van rotándose en el fondo, ¿no? ¿Y cuál es la bancada en este caso que tú crees que se acordó con el presidente el nombramiento? ¿Cómo? ¿Cuál es de las 3 bancadas crees tú que esta vez es la que acordó el nombramiento con el presidente? A ver, lo que a mí me da la impresión, un poco por lo que he visto también estos señales, yo no participo de esas conversaciones, pero lo que intuyo es que claro, que hay una postura cerrada del Partido Socialista y probablemente, pero yo creo que no basta solo el Partido Socialista, o sea, también acá puede haber apoyo de gente de la ADC, no sé si de toda la bancada, pero senadores de la ADC
y optaron, y vos sabés, ojo, legítimamente por decir, bueno, este nombre me gusta, este nombre confío en él, me representa mi sensibilidad, hago un poquito vista gorda de todo lo demás y la juego. Hay otros senadores, algunos del PPD, que han salido públicamente a criticar o a plantear dudas, digamos, ¿no? Pero yo creo que entre mundo PS, DC, se la jugaron por Dobra Lucic, digamos, ¿no? Pero más allá que en este caso haya sido así, en otro caso puede haber sido otro y le haya tocado al PPD hacer la negociación, el tema es que la manera de nombrar y la manera de negociar es así, digamos, ¿no? Es más bien cerrada, es poco transparente, poco rigurosa en el examinar los antecedentes de la persona que se está postulando, sus antecedentes obviamente profesionales, y ese es el problema que tenemos, yo creo, y hay un problema como de legitimidad que se va perdiendo, de confianza que se va perdiendo en las instituciones, digamos, ¿no? El senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, ¿se vota cuándo esto? Entiendo, no hay una fecha, pero entiendo que hay una urgencia que debería cumplirse, estoy casi seguro, la próxima semana, porque ya la siguiente, hay un feriado ahí que es el 21 de mayo, sí, o sea, hay un día menos de sesión. Podría ser la próxima semana o podría ser perfectamente el miércoles 22 de mayo, pero tiene que ser, yo creo que en este mes se cumple el plazo, porque de hecho si el Senado no se pronuncia, se aprueba automáticamente el nombre que propone el presidente de la República, si el Senado no se pronuncia en ese plazo. Entonces, para votarse en sala, queda la semana que viene, digamos, martes o miércoles, o el miércoles 22 de mayo, y creo que ahí ese es el plazo para votar. Muchas gracias, senador, por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Igual, buen día, que estén bien. No te separes.